Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por el regalo de la vida. Gracias porque nos permites vivir en este tiempo y nos permites vivir estas circunstancias. Circunstancias complejas, difíciles, pero en las cuales, Señor, sin lugar a dudas, estamos viendo tu gloria. Señor, háblanos por tu palabra, que esta palabra tuya no vuelva vacía, que mientras la palabra se predica, los enfermos sean sanados, las cadenas sean rotas y ocurran milagros allí en el hogar de tus hijos. Ocurran milagros de toda naturaleza en la casa de tu pueblo. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Enfrentando el abandono. Y quiero hablar de esto porque hay situaciones en la vida en las que nos hemos sentido literalmente abandonados. Y es muy probable que situaciones como las que estamos viviendo, causadas por la pandemia, han generado en muchos de los que están escuchando este mensaje una sensación de abandono. Aquellos colombianos pobres, verdaderamente pobres, a los cuales ni siquiera les ha llegado el bono solidario de 160,000 pesos. A los inmigrantes venezolanos que deambulan a veces por las calles esperando la caridad y la misericordia de los que también están por allí. El abandono de aquella mujer que es cabeza de familia y tiene que enfrentar el reto de levantar, de sacar adelante su familia porque su esposo, su compañero, le abandonó. Los profesionales de la salud que están luchando para ayudar a este país, pero que tristemente lo que han hecho muchos es abandonarlos, marginarlos, discriminarlos. Ni hablar de los miles que son afectados directamente por el coronavirus, de aquellas familias que sus familiares han muerto y tienen que sepultarlos, o mejor, saber que los sepultaron sin las debidas honras fúnebres, que su familiar murió en el completo abandono. Los ancianos que dedicaron toda su vida para labrar un futuro para sus hijos, para hacer que su familia hoy sea lo que es, pero hoy se encuentran abandonados. ¿Y qué decir de aquellos niños que son abusados y maltratados y en este aislamiento están literalmente abandonados a la suerte de sus victimarios? ¿Cuántos de los que están escuchando esta palabra hoy alguna vez se han sentido abandonados? Yo quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y leamos el Salmo 77, un salmo que nos va a ayudar a responder cómo enfrentar esta sensación de abandono que muchos están viviendo. Y la palabra del Señor dice así: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche.
meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Has olvidado o ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas. Oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como a ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Que el Señor bendiga la predicación de esta palabra. Acérquese a ese familiar y con mucho cariño dígale, podemos superar la sensación de abandono. Podemos superar la sensación de abandono. Y yo quiero que analicemos este salmo. Este salmo fue escrito por uno de los cantores principales del templo, un hombre llamado Asaf. Es alguien que conoce a Dios, que adora a Dios. Pero que cuando uno lee este texto, lo que uno se da cuenta es que un día tuvo una terrible crisis de fe. No sabemos lo que la haya causado. Es probable que Asaf esté pasando por un conflicto muy grande, una dificultad tan tremenda que le lleva a sentir que Dios lo ha abandonado. Parece ser como que Asaf, después de que ha pasado esta experiencia, nos quiere contar su testimonio. Y nos quiere decir, muchachos, les quiero contar que un día yo me sentí abandonado y quiero decirles lo que hice para superar esa situación. Porque es muy probable que tú que me estás oyendo, que me estás viendo, hoy te sientas abandonado. Y yo quiero que consideremos algunas acciones que Asaf hizo y que tú y yo debemos hacer para superar la sensación de abandono. Cuando uno analiza el Salmo, en el versículo 1, Asaf dice con qué claridad, dice él, con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Y en el versículo 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Si hay algo que podemos ver aquí, es que Asaf, en medio de su crisis,
lo que nos cuenta es que él decidió orar. Y oraba de día y de noche. Empezó a buscar a Dios. Y al parecer la gente que le conocía le decía: mira, Asaf, déjalo de esa manera. Asaf, no te preocupes, tranquilo. Pero lo que dice Asaf es que él rehusaba consuelo. Es decir, él insistía, él decía: no puede ser, Dios tiene que responderme en esta situación. Parece ser que Asaf está profundamente confundido. Asaf no entiende cómo es posible que en semejante crisis y Dios no le responda y Dios lo esté abandonando. En el versículo 4, él dice: no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Hay algo que Asaf empezó a sufrir y fue insomnio. Ya no dormía. Probablemente se pasaba la noche en vela, dándole vueltas y vueltas al asunto. Y por supuesto, ¿a quién culpa? A Dios. Dios, tú eres el culpable. ¿Por qué no me respondes más rápido? Al punto que él dice: yo ya ni hablaba. Yo ya ni sabía de qué manera orar. Yo ya no sabía qué más decirle a Dios. En el versículo 5, él nos dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón. Lo que está haciendo Asaf aquí es que también se está poniendo medio nostálgico. Parece ser que empieza a recordar esos días felices en los que él en el templo cantaba y adoraba a Dios. ¿Y quién no? ¿Y quién no en una crisis como la que vive Asaf se va a olvidar de esos momentos? ¿Cuántos de nosotros hoy nos seguimos preguntando cuándo podremos volver a reunirnos de forma presencial? Porque probablemente recordamos esos cultos hermosos donde cantábamos, donde gritábamos, donde aplaudíamos, donde nos abrazábamos. Y hoy, frente a esta circunstancia, nos hacemos la pregunta: ¿y cuándo será? Los más optimistas dicen que los cristianos nos volveremos a reunir en el templo para septiembre. Y los más pesimistas o realistas dicen que hasta el año que viene. Eso le está pasando a Asaf. En el versículo 7, Asaf empieza a cuestionar a Dios. Mire a partir del versículo 7 las preguntas que el salmista se hace. Él se pregunta: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Asaf empieza a dudar de la bondad de Dios. Oiga, ¿y si Dios es bueno? ¿Por qué me está pasando esto? Y si Dios es bueno, ¿por qué no me quita esta dificultad? ¿Por qué no me saca de esta prueba si Dios es tan bueno? En el versículo 8, Asaf se pregunta: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Lo que está diciendo Asaf es: ¿qué le ha pasado a Dios? ¿Acaso Dios se volvió como esos políticos que hacen promesas y no cumplen? ¿Acaso el Dios al que yo he seguido es como esos gobernantes que ofrecen cosas y no cumplen? Pero miren el versículo 9. Asaf está tocando fondo en su crisis. Él pregunta: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia?
ha encerrado con ira sus piedades. Oiga, ¿será que a Dios se le olvidó ser bueno? ¿Será que Dios está enojado y ahora Dios está controlado? Es por la ira. Cuando uno mira la situación de Asaf, uno puede entender la primera acción para vencer la sensación de abandono. Y esa acción es enfrentar el problema. Tenemos que enfrentar el problema. ¿Y cuál era el problema de Asaf? ¿Será que el problema de Asaf era falta de oración? ¿Será que le faltaba una vida espiritual? Pues no, porque lo que es este salmo es una oración. Y lo que nos dice Asaf es que él ha orado de día, de noche, que le ha reclamado a Dios, que se ha quejado, pero que Dios no responde. Y la pregunta es, si personas que tienen una disciplina de oración tienen crisis, ¿cuánto más aquellos que no oran? Si aquellos que conocemos a Cristo y tenemos una relación con Él, tenemos crisis de fe, ¿cuánto más aquellos que no la tienen? Y la pregunta que muchos se hacen en esta situación es, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no responde? Pero saben una cosa, el problema no era falta de oración, el problema de Asaf fue que se enfocó en sí mismo. Y escúchame, cuando tú te enfocas en tu dolor, ese dolor se agrava y pierdes de vista a Dios. Cuando te enfocas en tus miserias y en tus problemas y en tu crisis, no ves a Dios por ningún lado. ¿Y cómo terminamos? Terminamos deprimidos. La crisis de Asaf. El problema de Asaf es sencillamente el problema de muchos hoy en día. Perder de vista a Dios. Pretender vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, o teniendo un concepto equivocado de Él. Y yo quiero que tú me escuches, óyeme bien esto, aunque no lo parezca, Dios tiene el control de esta situación. A Dios este mundo no se le ha salido de esta mano. A Dios las manos las tiene allí controlando la historia de esta humanidad. Dios no envió esta plaga, pero Dios la permite, y la permite porque tiene propósitos eternos. Dios no la produjo, la permite y va a sacar provecho de esto. ¿Cuántos no hemos tenido crisis de fe? Yo tengo que confesar, yo sufro crisis de fe. Estos días, estando encerrado la mayor parte del tiempo, y pensando en la carga financiera, lo que implica sostener este ministerio, y escuchando la historia de algunos de ustedes que se han quedado sin trabajo, que no tienen comida para sus hijos, que no viven ni siquiera al día, sino por horas. Eso me conmueve y eso me produce una tremenda crisis de fe. Y en esas crisis a veces no duermo, me siento solo y me siento abandonado. Pero ese es el problema. El problema es que nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando Asaf toca fondo, debido a que muy seguramente su vida está siendo expuesta a unos problemas muy serios, a unas crisis, a unos cambios. Probablemente la vida de Asaf le ha cambiado y a él le cuesta trabajo asimilar esos cambios. Probablemente para Asaf el futuro es incierto.
hasta el punto que llega a cuestionar a Dios, a cuestionar si realmente Dios es bueno, si realmente Dios es amoroso. Pero cuando él toca fondo, reacciona. Y en el versículo 10 podemos ver la manera en que Asaf reaccionó. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. En el versículo 10 y 11 lo que dice Asaf es: oiga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? No, yo no puedo aceptar que Dios me haya abandonado. No. Si el Dios al que yo he seguido y al que he adorado es especialista en intervenir de forma sobrenatural y producir cambios. Por eso dice, aunque Dios no lo esté haciendo ahora, yo creo que Dios tiene el poder para hacerlo. Asaf entiende que si la situación no cambia, él tiene que cambiar. Y esa es la segunda acción. Si nosotros queremos superar esta sensación de abandono, en segundo lugar, debemos elegir el cambio. Tenemos que entender que a veces las cosas no cambian por más que oremos, por más que ayunemos, por más que busquemos a Dios, las cosas no cambian. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar yo. Debo cambiar yo. Mi actitud es la que debe empezar a cambiar. ¿Y sabe lo que hace Asaf? Asaf decide sacrificar alabanza. ¿Y qué es sacrificar alabanza? Es que a pesar de que las circunstancias son adversas y son contrarias, él decide levantar su voz y exaltar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Mira el versículo 12. Él dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Fíjate en esas dos palabras, meditaré y hablaré. Porque si uno mira el versículo 1 al 9, en lo que meditaba Asaf era en su desgracia, era en su problema, y lo que hablaba, su lenguaje era un lenguaje de derrota, de queja, de pesimismo, un lenguaje de fracaso. Y él decide: voy a cambiar mi manera de meditar y voy a cambiar lo que voy a hablar. Y yo te pregunto a ti, y durante este tiempo de cuarentena, que probablemente va a ser extendida, ¿cuál es tu actitud? ¿En qué meditas? ¿Te pasas todo el tiempo meditando en tu desgracia, en tu dolor, en tu sufrimiento? ¿Y qué hablas? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Asaf dice: no, yo elijo cambiar, voy a cambiar. Y lee conmigo, bien animado, del versículo 13 al 15, porque ahí se nota el cambio que se produjo en la vida de Asaf. Léelo fuerte. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Saben? En las crisis de la vida, nada mejor que cambiar de actitud. Óyeme bien, cambia tu depresión por adoración. Cambia esa actitud depresiva, esa actitud de depresión, cámbiala por una actitud de adoración.
Esto no es, si quieres, es tu elección. Tú decides. A ti no te toca estar deprimido. Tú decides si estás o no deprimido, o decides si alabas. Lo que decidió Asaf es que él, por encima de todo, iba a alabar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque empezó Asaf a recordar las obras, las maravillas, los milagros de Dios. Recordó que Dios fue tan poderoso que a Abraham y a Sara, cuando iban a cumplir 100 y 90 años respectivamente, les dio el privilegio de ser padres de un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. Recordó a Isaac, que en una época de hambruna Dios intervino, Dios se apareció y le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en esta tierra porque yo te voy a bendecir. Y lo que hizo Isaac fue que sembró en esa tierra, y en medio de una hambruna y de una crisis en la región, Isaac lo que pudo ver fue la bendición y la provisión de Dios. Y yo quiero traer esta palabra para tu vida en este tiempo de pandemia, con todas las repercusiones financieras que esto va a traer al mundo. Escúchame bien, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Mientras otros van a quebrar, tú vas a expandirte, vas a crecer y vas a ver la gloria de Dios, porque ese es el Dios nuestro. Asaf recordó a Jacob, que cuando salió de la casa de su padre huyendo, no llevaba absolutamente nada. Pero después de 20 años de trabajar en la casa de su suegro, su tío Labán, regresó y regresó bendecido. ¿Por qué? Porque Dios había intervenido en la vida de Jacob para cambiar su economía, para cambiar su nombre, hasta para cambiar el caminado. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Pero si vamos a hablar de intervenciones, tenemos que hablar de José. José, ese soñador que sus hermanos un día deciden vender y que termina en Egipto, esclavo y, como si fuera poco, preso. Humanamente, ¿quién pensaría que que José llegaría a ser el gobernador de Egipto? Pero Dios intervino y Dios cambió las circunstancias y Dios exaltó a José, porque ese es el Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos. Un Dios que convierte el mal en bendición para nosotros, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu crisis, decide cambiar. Cambia tu mentalidad, cambia tu lenguaje. Porque sin lugar a dudas, Dios está usando el COVID para cambiar muchas cosas en esta historia de la humanidad, en esta etapa de la historia que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Porque en este tiempo la humanidad está viendo el valor de la familia, el valor de la salud, el valor de tantas cosas que antes no valorábamos. Y la pregunta que yo te hago es: ¿y tú estás dispuesto a cambiar? Porque si en una situación como estas tú no cambias, ¿qué esperanza hay? Que cuando termine esta pandemia, tu vida y mi vida haya cambiado. Yo tengo que aceptar que todavía no lo he logrado, que estoy aprendiendo y que sigo cambiando. Soy una obra que Dios todavía no ha terminado. Cuando yo leo la Biblia, lo que yo me doy cuenta es de muchos errores. Cuando yo leo la Biblia, encuentro muchos errores. No en la Biblia, sino en mi vida. Dios me está cambiando y yo por eso elijo y decido cambiar. Cuando uno mira
el Salmo 77. Y te animo a que lo mires más detalladamente ahora que termine la transmisión. Si uno mira del versículo 1 al 9, los pronombres que más sobresalen son me, mi, yo. Memillo. Hay cristianos que deberíamos llamarlos así, memillos. No porque se llamen Guillermo o algo por el estilo, sino porque continuamente su actitud es una actitud de me, mi, yo. Una actitud de queja, una actitud de derrota, de pesimismo. Me, mi, yo. Igual que Asaf. Pero cuando uno mira del versículo 10 al 20, uno nota que hay un giro. Hay un giro gramatical, pero sin duda alguna hay un giro emocional. Porque el enfoque de Asaf ya no es en me, mi, yo, sino el enfoque de Asaf es en Dios, en lo que Dios es, en el poder que Dios tiene, en la grandeza que Dios tiene. Y lo que hace Asaf es enfocarse en Dios. Y esa es la tercera acción. Si nosotros queremos superar esa sensación de abandono, tenemos que enfocarnos en Dios. Dejar de estar tan enfocados en nosotros, en nuestras miserias, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos y empezar a enfocarnos en el poder de Dios. Y es lo que hace Asaf. Asaf reconoce que Dios es y sigue siendo bueno. Que Dios es y sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo amoroso. Escúchame, la bondad de Dios no le permite ser cruel. Dios no te está castigando. Dios te ama. La sabiduría de Dios no le permite cometer errores. Todo lo que está pasando, Dios sabe el rumbo que va a tomar porque Él tiene el control de todas las cosas. Pero ¿sabes? En lo que más recuerda, en lo que más enfoca su mente Asaf es en el relato del Éxodo. Porque si hay algo que le da esperanza al pueblo de Israel y al mismo Asaf, es el relato del Éxodo. Aún los judíos que tenían que estar allí en los campos de concentración nazi, animaban su esperanza recordando el Éxodo, porque ellos ahí, aunque estaban próximos a ser cremados, a ser quemados vivos, ellos decían: el Dios que nos sacó de la esclavitud en Egipto, ese Dios nos puede sacar de esta en victoria. Y yo quiero decirte a ti que ese Dios es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Dios no nos va a abandonar en medio de esta crisis. No abandonó a Israel, a pesar de que llevaba más de 400 años de esclavitud. Y que probablemente lo que más decían o pensarían los judíos es: Dios nos abandonó. Pero un día, contra todo pronóstico, Dios levantó a un líder llamado Moisés con una vara de pastor en su mano y fue y enfrentó a la nación más poderosa de la tierra y logró lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y escúchame, de esa crisis que estás viviendo, Dios te va a sacar. Aunque no se vean puertas abiertas, aunque el desempleo te esté azotando, aunque el hambre te amenace, aunque abras tu nevera y no haya comida, aunque escuches el clamor y el dolor de tus hijos pidiendo comida, aburridos de estar encerrados, yo quiero decirte: Dios no te ha abandonado. Y así como intervino en Israel para sacarla de la esclavitud en Egipto, pronto, muy pronto, Dios va a intervenir y su mano poderosa te va a rescatar.
Pero sabes, Asaf en el versículo 19 nos dice algo que es sencillamente maravilloso. Asaf dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y lee bien: y tus pisadas no fueron conocidas. Lo que está diciendo Asaf es: nuestro Dios es tan poderoso que un día, aunque nos encontrábamos encerrados como pueblo por el ejército egipcio y el mar rojo, a pesar de esa circunstancia, Dios intervino. Y ojo lo que dice el texto: y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Qué es lo que está diciendo Asaf? Lo que está diciendo Asaf es que Dios no usó su poder desde el trono en el cielo y abrió el mar rojo. No, Dios estaba con ellos ahí, caminando con ellos en el mar. Lo que ocurrió es que la gente, Israel, no pudo ver las pisadas de Dios, pero Dios estaba ahí. Igual que estuvo con esos dos que caminaban hacia Emaús, que aunque van desanimados, frustrados y amargados, pero Dios estaba caminando con ellos. Y déjame decirte, Dios está caminando contigo. Aunque no lo veas, aunque mires las circunstancias y digas: pero yo no veo a Dios. Pero cuando mires para atrás, cuando hayas pasado esta etapa difícil de la vida y mires para atrás, te vas a dar cuenta de que Dios nunca te abandonó. De que Dios siempre estuvo contigo. De que Dios usó las circunstancias para ayudarte. Escúchame, hermano. Escúchame, hermana. El Señor está ahí contigo. En esa noche oscura que no puedes dormir. Cuando te confundes por no tener trabajo. Cuando te confundes por esa enfermedad que está afectando tu cuerpo. Cuando te confundes por la situación de crisis que vives. Dios está ahí. Y en el versículo 20, Asaf dice esto que conmueve mi corazón. Dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Dios fue el pastor de Israel en todo el éxodo. Desde que los sacó de Egipto hasta que los introdujo en la tierra prometida, Dios fue el que los guió, el que los cuidó y el que los sustentó. Dios los ayudó. Y escúchame, tú no estás abandonado. Tú tienes un pastor y el pastor tuyo es Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo es tu pastor y Él te pastoreará siempre. Él no te va a abandonar y menos en esta situación de crisis. Él te guiará. Y no solo en la pandemia, siempre lo va a hacer. Cuando uno mira el Salmo de Asaf, es muy lindo ver cómo Asaf termina su salmo diferente. Ya no está enfocado en él. Ya no está deprimido. Ahora tiene esperanza. Ahora tiene fe. Ahora tiene alegría. Y es muy probable que la situación de Asaf no cambió. Es probable que la situación de Asaf siguió. Pero su corazón cambió. Y no sabemos cuánto va a durar esta pandemia en la tierra. Y sabes, Dios podría chasquear los dedos y resolver esta situación. Pero no, porque Él tiene un propósito especial. Él quiere que este planeta vuelva sus ojos a Él. Yo oro por ti.
Oro para que el Espíritu Santo te libere y te cure de la depresión. Te libere y te cure de esa sensación de abandono y te dé el poder para enfocarte en Dios, que tiene el poder y la autoridad para cambiarla. Cuando yo miro mi vida hacia atrás y recuerdo los 34 años en los que he podido caminar con el Señor, yo tengo que reconocer que Dios nunca me ha abandonado, que Dios nunca me ha dejado solo, aunque a veces me he sentido así, pero Dios nunca me ha abandonado. Él siempre ha estado allí. Y sabes, si tú te sientes abandonado, quiero que sepas que Jesús te entiende, que Jesús te comprende, porque Él también allí en la cruz del Calvario se sintió abandonado. Y levantó la voz y gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado. En su humanidad, Él creyó que el Padre lo había abandonado. Pero ¿sabes una cosa? El Padre nunca lo abandonó. El Padre estuvo con Él ahí en la cruz. El Padre acompañó a Jesús en la obra redentora. Prueba de eso es que al tercer día Él lo levantó de la tumba, lo resucitó con poder y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nunca el Padre abandonó a Jesús y nunca nos abandonará a nosotros. Amigo que me escuchas, Dios no te ha abandonado. Y prueba de que no te ha abandonado es que estás escuchando este mensaje. Prueba de que Él te ama es que puedes escuchar este mensaje. No es casualidad. Es un propósito que Dios tiene con tu vida. Él no te ha abandonado. Él te ama. Y te ama tanto que mandó a su Hijo único a morir en la cruz por ti. Yo te invito para que hoy le entregues tu corazón, tu vida a Jesús. Mi amigo, allí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por venir a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, dame fuerzas para enfrentar la vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te invitamos a que te conectes con alguno de los teléfonos que durante la transmisión ha salido. Llámanos. Queremos ayudarte. Queremos orar por ti. Queremos acompañarte en este camino de la vida cristiana. Que Dios te bendiga. Y hablo con la iglesia. A ti, mi hermano. Tú que te sientes abandonado. Te pudo haber abandonado el gobierno. Te pudo haber abandonado la familia. Pero escúchame, Dios no te ha abandonado.
Porque Dios te ama. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Deja de enfocarte en tus problemas y enfócate en Dios. El Dios que nunca abandona. El Dios que aunque difícilmente vemos sus huellas, pero Él siempre está ahí. El Dios que nos pastorea y que nos cuida. El Dios que nunca nos dejará. El que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enfócate en Dios, hermano. Porque enfocarnos en nosotros produce depresión. Enfocarnos en otros produce frustración. Pero enfocarnos en Dios trae paz y trae bendición. Cambia tu enfoque. En lugar de enfocarte en ti, enfócate en Dios. Y termino con esta frase final. Darle a Dios adoración permite superar la depresión. Darle a Dios adoración permite superar la depresión. Quiero que te coloques de pie allí con tu familia. Y quiero que oremos juntos. Que hagamos juntos esta oración. Yo no conozco tu situación. Yo no sé por qué situaciones puedas estar pasando hoy. Pero quiero decirte, Dios te ama. Y Dios no te ha abandonado. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Levante su mano y empiece a orar al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por amarnos tanto, por venir a socorrernos, por venir a sacarnos de ese hoyo de depresión. Señor, yo me uno con mi hermano que la está pasando mal. Señor, ayúdalo, por favor. Ayúdalo, Dios. Mi hermano que vive del día a día, que vive del rebusque. Ayuda a mi hermana, Señor, que tiene que sacar esa familia sola, porque fue abandonada. Señor, a veces esta sociedad abandona, el gobierno abandona, la familia abandona, padres abandonan. Pero Dios, hazle entender a mis hermanos que tú no los abandonas, que no los has abandonado. Señor, yo te pido que en esta semana abras una puerta grande para tu hijo, para tu hija, que está luchando por el empleo, que está luchando por las deudas, que ni siquiera lo básico tiene. Yo te pido que obres en mi hermano que está luchando con esa enfermedad, que está luchando con ese cáncer, que está luchando con ese problema de artritis, con esa enfermedad de los riñones, con esa enfermedad del corazón. Señor, pon tu mano. Levanta a tus hijos. Levántalos, Señor. Permite que en este día puedan levantar la mirada y enfocarse en ti y creer que así como tú sacaste a Israel de la esclavitud en Egipto, los puedes sacar a ellos, los puedes liberar. Tú puedes hacerlo. Acérquese a ese familiar,
Ore por él, abrácelo. Ore por ese esposo, por esa esposa que tiene cargas, que tiene problemas. Ore por ese papá, por esa mami. Ore por ese hijo adolescente. Ore por ese abuelo. Por ese abuelo que siente que la vida se le va. Oremos unos por otros. Señor, yo te pido que obres en cada familia congregada y reunida. Señor, llévate la tristeza, llévate la depresión, llévate la angustia y trae paz. La paz de saber que tú eres poderoso, que tú tienes el control y que tú nunca nos abandonas. Gracias. Dale un aplauso fuerte al Señor y créelo. Así es. Él te va a ayudar. Nunca te ha dejado, nunca te abandonará. Un saludo muy lindo, especial a todas nuestras sedes. Allí nuestros hermanos de la Comuna 4 de Soacha, de Sierra Morena en Ciudad Bolívar, de Bosa Piamonte, Bosa Recreo, de la Aurora, del Amparo, nuestros hermanos de Suba, por supuesto la iglesia de Patio Bonito y todos los grupos que tenemos, nuestros hermanos de Quipile, los hermanos de Garagoa, de La Capilla, de Granada, de Puerto Lleras. Dios los bendiga. Los hermanos que están afuera del país y que nos reportan su sintonía, les amamos. Están en nuestro corazón, están en nuestras oraciones. Padre, bendice a tus hijos. Obra milagros en esta semana. Señor, abre puertas. Y así como interveniste en el pasado de manera sorprendente, haz tu intervención en esa casa, en esa familia y obra milagros, milagros, que tu pueblo pueda ver tu gloria y mañana puedan ver que tú estuviste siempre con ellos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Les amo mucho, oro por ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.